¿Te acuerdas lo divertido que fue en los años 80? Bienvenidos a otro viaje en el tiempo directo a la Ciudad de México de los años 80, una época donde las calles, la música, los anuncios y hasta los productos de la tiendita nos llevan a un mundo que, aunque ya quedó atrás, sigue vivo en nuestros recuerdos. Hoy vamos a rememorar esos momentos que marcaron a toda una generación, desde los rincones más emblemáticos de la ciudad hasta esos pequeños detalles del día a día que nos sacaban una sonrisa. Así que ponte cómodo, abre bien la memoria y cuéntanos en los comentarios qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en la Ciudad de México en los 80. Comencemos. Para muchos, los años 80 en la Ciudad de México fueron una etapa de contrastes. Modernidad y tradición conviviendo en el mismo espacio. Una década donde los edificios históricos todavía dominaban el paisaje urbano, mientras la publicidad y los productos icónicos marcaban el ritmo de la vida cotidiana. Uno de los inmuebles más imponentes de la época era la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inaugurada en 1952. Este edificio, famoso por sus murales, había resistido el sismo de 1985 que obligó a reforzar su estructura. Sin embargo, en 2017 otro terremoto terminó por dejarlo abandonado, dejando atrás décadas de historia. Antes de su construcción, la Secretaría estaba ubicada en la calle de Tacuba, en el centro histórico, donde hoy se encuentra el Museo Nacional de Arte. Un punto clave para el paseo y la convivencia en esos años era la Alameda Central. En las fotos de la época se aprecia la vida diaria del parque. Familias caminando, vendedores ambulantes y algo poco común hoy en día, mujeres policías encargadas de la seguridad. Con el tiempo, la Alameda sufrió varias modificaciones, incluyendo la remodelación de fuentes y la poda de árboles, cambiando por completo su apariencia frente a aquellos años. Hablando de recuerdos ochenteros, ¿quién no se emocionaba al abrir una bolsa de Sabritas y encontrar la clásica bolsita de Cats picante? Esa promoción fue un éxito total y su emblemática carita sonriente quedó grabada en la memoria de muchos. Con el paso del tiempo, la marca probó otros tipos de salsas, pero ninguna alcanzó el mismo impacto. En el centro histórico, la Catedral Metropolitana seguía siendo un punto esencial de la ciudad, pero a su alrededor el paisaje era distinto. Por ejemplo, en los 80 todavía existía el conjunto Pino Suárez, un edificio que hoy ya no forma parte del panorama urbano. La catedral no solo es un ícono arquitectónico, también ha sido testigo de eventos sociales y políticos a lo largo de su historia. En el ámbito comercial, la tienda de servicio comercial mexicana en San José Insurgentes reflejaba el consumo de la época. Sus pasillos amplios estaban llenos de productos que muchas veces se llevaban con la ayuda de los cerillitos, esos jóvenes que empacaban las compras de los clientes. Décadas después, esta labor fue tomada por adultos mayores como parte de un programa social. Otro producto de la década que dejó huella en muchas familias fue la gelatina marca Yabo. Esta empresa, fundada en 18, ya era popular en los 80, compitiendo con marcas como Royal. Con el tiempo, sus empaques cambiaron, pasando de las clásicas cajitas a presentaciones en bolsa, pero sigue siendo una de las favoritas en los hogares. Si hablamos de lugares icónicos, la Glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma fue un símbolo de la ciudad por más de un siglo, hasta su retiro en 2022. Desde sus inicios fue testigo del crecimiento de Reforma y de la transformación de sus edificios. Actualmente se ha planteado sustituir la palma por otro tipo de vegetación, pero para muchos el lugar nunca será igual. Otro recuerdo que forma parte de la nostalgia ochentera son los puestos de revistas atrasadas. Estos negocios permitían intercambiar ejemplares viejos por una cantidad de dinero, siendo el sitio ideal para encontrar cómics, novelas, revistas de moda y otras publicaciones. Aunque con los años han disminuido, aún pueden hallarse algunos en mercados y tianguis. Desde las alturas, la vista del paradero de Chapultepec en los 80 era muy distinta a la actual. En esa época aún no existían la Torre Mayor ni la Torre Vancomer, y el cine Chapultepec seguía en funciones con su característico letrero. La zona de Reforma ha cambiado drásticamente desde entonces, con nuevos rascacielos y una imagen mucho más moderna. Pero no todo en la ciudad eran grandes edificios y comercios. También había escenas cotidianas que definían la época, como los vendedores de paletas avanzando con su carrito entre el tráfico de Paseo de la Reforma, con autos y edificios de fondo, formando una postal urbana que hoy nos provoca nostalgia.
Para quienes crecieron en los años 80, los útiles escolares eran todo un símbolo de estatus. Los colores de la marca Barol, por ejemplo, eran considerados de alta calidad y un tanto costosos, por lo que muchos niños los cuidaban como tesoros y casi no los prestaban. Los padres, en su mayoría, preferían comprar opciones más económicas para el uso diario, dejando los Barol o los Prismacolor metálicos para trabajos importantes. En casa también estaban los famosos doble color, que ahorraban espacio en la cartuchera y venían en estuches de plástico transparente. El mundo del entretenimiento también tenía escenarios como el Teatro Insurgentes. Inaugurado en 1953, fue testigo de eventos históricos como los Juegos Olímpicos de 1968. En los años 80, su marquesina mostraba los nombres de los actores más famosos con obras teatrales que marcaron a toda una generación. Su fachada luce un mural de Diego Rivera que hasta la fecha sigue siendo un emblema cultural. El centro histórico en esos años reflejaba una ciudad en plena transformación. El comercio ambulante crecía de manera descontrolada, provocando caos para peatones y automovilistas. Con el tiempo se tomaron medidas para reubicar estos puestos, pero en los 80 era común ver calles repletas de vendedores ofreciendo desde ropa hasta casetes y cómics para los niños. Para muchos estudiantes de la época, uno de los objetos que más respeto imponían era el cuaderno alfa. Este libro de ejercicios de aritmética y geometría avanzada se usaba en primaria, con problemas matemáticos que hoy parecerían demasiado complejos para esos niveles. La educación de entonces tenía un enfoque distinto al actual, con materias que con el paso de los años desaparecieron. La ciudad también mostraba un rostro cambiante en su arquitectura. La vista aérea del Palacio de Bellas Artes en los 80 incluía edificios icónicos como el Mariscala y el Teatro Hidalgo del Seguro Social. Sin embargo, el terremoto de 1985 dejó secuelas irreversibles. El Mariscala fue demolido por los daños, mientras que el Teatro Hidalgo fue remodelado con el tiempo. El Estadio Azteca, otro símbolo de la ciudad, vivía una de sus mejores épocas. En los 80 era escenario de partidos memorables, como los clásicos entre América y Atlante. En los palcos la emoción se sentía en cada jugada, y en el campo los jugadores vestían uniformes que hoy ya son parte de la historia. En las vallas publicitarias se veían marcas que incluso han desaparecido. En los supermercados y las cenas mexicanas, los productos tenían una identidad visual muy distinta a la de hoy. Las latas de chiles de la marca Cid se volvieron un referente con su diseño clásico de finales de los 70 y principios de los 80. Sus anuncios en televisión y radio quedaron grabados en la memoria de muchos. La música de la década también dejó huella. Aunque grupos como Parchís, de España, y Menudo, de Puerto Rico, eran extranjeros, su popularidad en México fue enorme. En revistas como Escándalo aparecían con frecuencia, marcando tendencia entre los jóvenes. Y para los amantes del chocolate, la envoltura de los Milka de los 80 sigue siendo inolvidable, con variedades de almendras, avellanas y el clásico chocolate con leche. Eran un favorito en muchas meriendas. Las máquinas de escribir también fueron esenciales en la vida diaria. Modelos como Olivetti eran básicos para trabajos escolares y profesionales. Hoy son piezas de colección, pero en su momento fueron herramientas indispensables en oficinas y hogares. Los productos de panadería también tienen su lugar en la nostalgia. Los panqués de Bimbo, en presentaciones con nueces y pasas, eran un clásico con su empaque y el entrañable osito Bimbo como protagonista de la publicidad. Los electrodomésticos de la época reflejaban una tecnología muy distinta. En 1985, Philips promocionaba lavadoras, estufas y refrigeradores que consumían mucha más electricidad que los de hoy. Y si hablamos de anuncios nostálgicos, la lámina publicitaria de Barcel de los 80 nos recuerda a su famosa ardilla, que acompañó durante años a las botanas de la marca. Para muchos niños, esas imágenes evocan tardes de juegos y recuerdos de infancia. El café soluble ya era parte del día a día de muchas familias. Nescafé, con su clásico frasco de vidrio y tapa roja, se consolidó como el más popular. Aunque su imagen cambió con el tiempo, su presencia en las alacenas sigue siendo símbolo de las mañanas mexicanas. Mientras tanto, la Ciudad de México seguía evolucionando. La calle Madero, que hoy es totalmente peatonal, todavía permitía la circulación de automóviles.
Su historia se remonta a su antiguo nombre, Calle de San Francisco, y a su cambio a Calle de Plateros, antes de ser renombrada en honor a Francisco I. Madero en 1914. Sus postes de alumbrado característicos de los 70 y 80 iluminaban una vía llena de comercio, tradición y tránsito. El fútbol también marcó a la ciudad en 1986, cuando México fue sede de la tercera Copa Mundial. Con 52 partidos y la participación de 24 selecciones, el torneo quedó en la memoria colectiva, especialmente porque Argentina se coronó campeona con una de las actuaciones más icónicas de Diego Maradona. En las calles, la afición celebraba con banderas, bocinas y caravanas de autos. En el mundo de los productos de consumo, los jugos Vigor eran parte del día a día de muchas familias, con un envase muy característico. La marca se mantuvo hasta finales de los 80, cuando comenzó a compartir mercado con Jumex y Del Valle. Aunque su empaque cambió, sigue siendo recordada por quienes crecieron en esa época. Otra imagen nostálgica de los 80 nos lleva al Peñón de los Baños, una colonia con identidad muy particular en la alcaldía Venustiano Carranza, a pocos metros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este lugar es famoso por su festividad del 5 de mayo, donde cada año se recrea la batalla de Puebla con vestuarios y música tradicional. En la parte más alta de la formación rocosa se encuentran instalaciones de comunicación y el radar del aeropuerto, un punto estratégico en la ciudad. En las calles del centro y en avenidas como Reforma o Insurgentes, los vendedores ambulantes y artistas callejeros eran parte del paisaje urbano. Era común ver lanzafuegos, malabaristas y vendedores de periódicos ofreciendo sus productos entre los autos en los cruceros más transitados. Hoy esta escena sigue presente, pero con otros modelos de autos y un transporte público más modernizado. Para los niños de los 80, la diversión también llegaba en forma de juguetes icónicos como la cámara de Fisher-Price. Este juguete permitía jugar a ser fotógrafo. Al presionar el disparador, un cubo giraba en la parte superior. Fisher-Price también producía otros juguetes que imitaban electrodomésticos como teléfonos, radios y televisores. La arquitectura de la ciudad también tuvo cambios importantes. La Glorieta de Colón, una de las más icónicas de Reforma, mostraba un paisaje urbano distinto al de hoy. A la izquierda estaban edificios que alguna vez albergaron oficinas de recursos hidráulicos, cuya fachada cambió con los años. Del otro lado, el Hotel Frances conservaba su estilo original. En el centro de la glorieta estaba la estatua de Cristóbal Colón, que con el tiempo fue retirada. Las calles también estaban marcadas por la presencia de los camiones de reparto de Coca-Cola. En los 80, todas las botellas eran de vidrio y se distribuían en cajas abiertas, lo que representaba un riesgo de robos o caídas. Con el tiempo, la empresa cambió a envases de plástico y cajas cerradas, marcando el fin de una era. Otro empaque icónico que muchos recuerdan es el del pan tostado Bimbo. Su envoltura clásica, con el osito en el diseño, estuvo presente en muchos desayunos. En los 90 el empaque comenzó a cambiar con frecuencia hasta llegar a la versión actual. Y si hablamos de los años 80, no podemos olvidar el auge de los videojuegos. Surgieron títulos que se volvieron clásicos absolutos. Pac-Man, lanzado en 1980, fue un fenómeno en las arcades con su mecánica de comer puntos mientras huía de fantasmas. Su popularidad fue tan grande que incluso tuvo una serie animada. Otro título clave fue Missile Command, un juego de disparos desarrollado por Atari en el que el jugador debía defender ciudades de ataques con misiles. Este juego incluso apareció brevemente en la película Terminator 2, donde John Connor lo jugaba en un arcade. En 1985 llegó Super Mario Bros., el videojuego que prácticamente rescató la industria tras la crisis causada por el fracaso de E.T. de Atari. Controlando a un fontanero llamado Mario, los jugadores recorrían mundos, recolectaban monedas y enfrentaban enemigos para rescatar a la princesa del malvado Bowser. Su éxito fue enorme, y recibir un Nintendo con ese juego en Navidad era el sueño de muchos. Finalmente, en 1989 Golden Axe se convirtió en un referente de aventura y fantasía medieval. Con un guerrero, una amazona y un enano como personajes principales, el juego de Sega ofrecía combates épicos contra gigantes, esqueletos y magos en un mundo lleno de criaturas fantásticas. Mientras tanto, la infraestructura vial también vivía sus propios cambios. En los 80 el periférico era muy distinto al de hoy,
No existían distribuidores viales ni segundos pisos, lo que generaba tráfico constante, especialmente cerca de Campo Marte. Con los años se implementaron soluciones para agilizar el tránsito, pero la congestión sigue siendo parte característica de la capital. La historia de la ciudad también está marcada por edificios emblemáticos como el Seminario número 1, que albergó la primera Universidad de México en 1553. En su planta baja también funcionó la primera cantina con licencia del país, conocida como El Nivel, fundada en 1857. Aunque cerró en 2008, el edificio sigue siendo un testimonio vivo del pasado. ¿Y qué sería de la vida estudiantil sin los clásicos bolígrafos Peppermint con su distintivo logo de 2 corazones? Eran un básico en las listas de útiles de los 80, disponibles en tinta negra, azul y roja, con modelos tanto para escolares como para ejecutivos. La economía y la banca también vivieron transformaciones importantes. El edificio de Multibanco Comermex destacaba en la zona de Periférico y Reforma. Fundado en 1934 como Banco Comercial Mexicano, evolucionó hasta convertirse en Inverlat y después en parte de Scotiabank. Las terrazas en restaurantes comenzaron a ganar popularidad en los 70 y 80, sobre todo en la zona rosa, donde los comensales disfrutaban al aire libre. Aunque este estilo se extendió a otros puntos de la ciudad, en algunos casos generó problemas por el espacio reducido en banquetas. También recordamos la miel de maíz de la marca Caro, con su icónica botella diseñada especialmente para bebés. Además de su versión infantil, la marca ofrecía miel tipo maple para postres y desayunos. Aunque su presentación cambió, sigue siendo un producto que despierta recuerdos en quienes crecieron en esos años. ¿Alguna vez la probaste? ¿Recuerdas su sabor o el lugar donde la compraban en tu casa? Déjanos tus recuerdos en los comentarios. Así cerramos este viaje por la Ciudad de México en los años 80, una década llena de cambios, costumbres inolvidables y objetos que marcaron nuestra infancia y juventud. Comenta qué fue tu favorito.